Definición. Una función f de x en y es inyectiva si para todo par de elementos que estén en el dominio de la función que sean distintos, implica que al evaluarlos en la función sus imágenes sean distintas. En este diagrama vemos un ejemplo de una función que es inyectiva, esta función f, que tiene como dominio el conjunto x, que consiste de 4 elementos, x1 a x4, y contradominio y, que contiene 5 elementos, de y1 a y5. Vemos que, de acuerdo con la definición, debemos de tomar parejas de elementos que sean distintos en el dominio. Ejemplo, aquí podemos iniciar por x1 y x2. Son elementos en el dominio que son distintos y la imagen de x1 es y1, la imagen de x2 es y3. Aquí claramente vemos que son distintos estos elementos. Las imágenes son distintas. Entonces este par de elementos del dominio satisfacen la definición de función inyectiva. Pero la definición nos dice que esto debe de ocurrir para cualquier pareja en el dominio de elementos que sean distintos. En este caso ya probamos para x1 y x2, pero ahora hay que ver con las demás parejas restantes. Ahora podemos tomar x1 y x3. Nuevamente la imagen de x1 es y1 y la imagen de x3 es y2. Otra vez vemos que las imágenes son distintas. Entonces esta pareja de elementos x1 y x3 vuelven a satisfacer la definición de inyectividad, pues sus imágenes también son distintas. Y así sucesivamente vamos tomando parejas en el dominio que sean distintas, parejas de elementos, y si vemos que sus imágenes son distintas también, entonces la función es inyectiva, ya haciendo esto para todos los elementos en el dominio, tomando parejas que sean distintos. Si esto lo queremos escribir, puede quedar de esta forma, poniendo como ejemplo, tomando los elementos x2 y x3 que están en el dominio de la función, esta pareja, y son distintos, como ya vimos aquí en el diagrama, son elementos distintos. Observemos que la imagen de x2 es y3 y la imagen de x3 es y2. Como ya vimos, son elementos distintos, son imágenes distintas. Entonces, si queremos hacer esto de manera escrita para probar que una función es inyectiva, si los conjuntos, el dominio es finito y el contradominio es finito, vamos a tener que hacer esto para cada una de las parejas que podamos formar de elementos distintos en el dominio. Tenemos que hacer esto para cada una de esas parejas. Entonces, si ya lo hicimos para todas las parejas del dominio y vimos que sus imágenes son distintas, es decir, que satisfacen todas esas parejas de elementos que sean distintos, satisfacen la definición de inyectividad, pues ya con eso tenemos que la función es inyectiva. Es diferente el caso cuando el dominio y el contradominio de una función son infinitos.
Ahí no podemos estar haciendo esto para cada pareja de elementos porque nunca terminaríamos, porque son elementos, son infinitos elementos. Así que para eso voy a estar dando unos ejemplos en un próximo video para ir abordando esos temas y que vayan viendo cómo se hace en esa situación para conjuntos infinitos. Ahora, ¿cómo sería una función? El caso de una función que no sea inyectiva. En este diagrama vemos que esta función tiene como dominio a x, igual que en el caso anterior. Consiste de 4 elementos y el contradominio tiene estos 5 elementos. Aquí vemos que la imagen de x1 es y1, la imagen de x2 es y3 y la imagen de x4 es y5. Pero aquí notamos que la imagen de x3 es también y1, lo mismo que x1, su imagen es y1. Aquí tenemos dos elementos que son distintos en el dominio, pero que tienen la misma imagen. Entonces esta función, de acuerdo con la definición, no es inyectiva. Y esta situación la escribimos aquí. x1 es distinto de x3. Son elementos distintos y están en el dominio, pero sus imágenes son iguales. La definición nos decía que para elementos distintos del dominio debe de implicar que sus imágenes sean distintas para que la función sea inyectiva. En este caso, aquí esto es lo que no se está cumpliendo. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Aquí hay que notar que la definición nos está diciendo que si una función es inyectiva, no puede pasar que dos elementos distintos del dominio tengan la misma imagen. Eso no puede ocurrir cuando una función es inyectiva. Okay. Aquí tenemos una definición alternativa que es equivalente a la primera. También es una definición de inyectividad. Pasa que hay situaciones en las que para probar que una función sea inyectiva te va a servir la primera definición y la segunda, esta que tenemos aquí, puede que no te sirva. Y al revés, en ocasiones la primera no te va a servir para probar que una función sea inyectiva, pero esta sí. Ahora, ¿qué dice esta definición? Tenemos una función de x en y. Es inyectiva sí para todo par de elementos en el dominio, tales que sus imágenes sean iguales. Esto debe de implicar que estos elementos que estás tomando en el dominio sean iguales. Aquí nuevamente en el diagrama tenemos esta función f con dominio x y contradominio y. Vemos que x1 su imagen es y5 y x4 su imagen es y1. Aquí para ver que una función sea inyectiva utilizando esta definición
Nos interesan los elementos en el dominio que tengan la misma imagen, es lo que nos dice esta definición. En este caso aquí, ya de entrada estamos viendo que x1 y x4 no tienen la misma imagen. Entonces estos no nos interesa para probar que una función sea inyectiva por medio de esta definición. En este caso aquí tenemos los elementos x2 y x3. Supón que aquí hay una flechita de x2 y que llega a y3 es la imagen de x2 y de x3 también la imagen es y3. Ahora lo que nos dice esta definición es que si dos elementos tienen la misma imagen y la función es inyectiva, entonces estos elementos deben de ser iguales. No son diferentes, en realidad son, en este caso es el mismo punto, x2 y x3 es el mismo punto, es decir, es el mismo elemento. Entonces, para probar que una función es inyectiva con esta definición, ya en un caso más en particular en la práctica, tomas dos elementos del dominio y cuando tú supones esta parte, que sus imágenes sean iguales, esto a través de una serie de operaciones que hagas con esta igualdad de las imágenes, te debe de llevar a algo. Si llegas a que esos elementos que estás evaluando son iguales, entonces la función es inyectiva, es lo que te dice esta definición. Ya en un próximo video voy a estar poniendo algunos ejemplos acerca de estas dos definiciones para que se vayan entendiendo un poco más con ejemplos más prácticos. Aquí es explicar un tanto las definiciones nada más. Entonces ya estaré subiendo otro video de donde estemos viendo algunos problemas ya en particular para ver cómo se resuelven.